Hoy usted y yo vamos a aprender a vencer los límites, ¿cierto? Venciendo límites. Todos tenemos en algún momento de nuestras vidas, se nos presentaron circunstancias que nos limitaron, ¿sí o no? O todo esto radica en una partecita muy fundamental que usted y yo tenemos donde reposa nuestra voluntad y la mayoría de los límites, donde está nuestra más grande batalla, es en nuestra mente, ¿cierto? Hoy no tenemos cámaras, pero estamos transmitiendo audio en vivo y asimismo están conectados gente de Chile, Bolivia, Santa Marta y algunas otras ciudades, los cuales enviamos una palabra de vida y bendición, así como hay algunos hermanos que se encuentran hospitalizados y a estos también les enviamos fortaleza y bendición. Así que límites, ¿qué es un límite y a qué nos lleva un límite? O quizás hoy estamos viviendo o están viviendo muchos límites, ¿cierto? Has querido, te has visionado, te has soñado en no sé cuál haya sido o sea tu visión de la vida, tu visión o tu propósito personal, ya que todos sabemos que en cada uno portamos un propósito, ¿cierto? Y hay una predestinación, que esa predestinación es la que usted y yo vivimos cada que nos congregamos, cada que invocamos el nombre del Señor, cada que oramos, cada que tenemos esa comunión con Él, nosotros estamos aportando a esa predestinación, por eso es la preparación para el destino. Cuando venimos, alabamos, adoramos y exaltamos el nombre del Señor, eso es parte del eso es parte ¿de qué? De la preparación que usted y yo tenemos para ese encuentro especial, ¿ya? Sea de la manera y conforme a la voluntad que Dios lo decida. Porque sabemos que se viene predicando desde hace más de 2000 años que Cristo vuelve, que Cristo ha de venir en las nubes, que viene el arrebatamiento, la traslación y todo eso, y nosotros lo hemos visto, y usted dirá, y por más de 2000 años no hemos visto eso, y todo esto viene acompañado de unas señales que parte de esas señales siempre han sido manifiestas en muchas circunstancias, o en muchos años atrás, guerra, rumores de guerra, y hemos estado ya en la Primera, Segunda Guerra, y hemos visto el desatar de un sinnúmero de cosas aún, de guerras biológicas, químicas, la parte humanista o la parte de poderes. Y todo esto ha llevado a lo que nos encontramos hoy, que de pronto anteriormente no era tan evaluado, y es lo que ocasiona un límite, o la limitación que nos autoponemos ¿cierto? Automáticamente somos partícipe de eso a través de una problemática que todos hemos visto, que hoy es la salud mental, porque todo radica ¿dónde? En la mente. Los límites. La Biblia habla de las diferentes batallas que tenemos que luchar, que la vida en Cristo no es difícil, pero tiene una preparación y tiene unos obstáculos, tiene unas barreras, tiene unas batallas que debemos ¿cierto? Y todo eso es para fortalecernos. La Biblia no dice que es para destruirnos, al contrario, es para fortalecernos. El único que viene a matar, robar y destruir es el adversario. O sea, que hay batallas que el mismo adversario llega, va y te mete y allá te deja peleando, porque la intención de él es que usted y yo se muera en el intento, se muera en la lucha, que se renuncie, que se autodestruya la persona. Por eso vemos que todo esto, mire, toda esta circunstancia ha llevado a que cuando más se conoce lo espiritual, pues obviamente más vienen las contrariedades del adversario. El Señor dice y nos da a nosotros pensamiento, nos da autoridad, nos da poder, nos da sabiduría, dice que el que esté falto de sabiduría le puede pedir a Él y aún Él más sabiduría le va a dar.
dice que el que esté débil, ¿cierto? Mire que no caiga, o aún en esa debilidad permita que Dios se manifieste, porque en las debilidades donde Él ¿qué? Se manifiesta o se fortalece. Pero el adversario hace lo contrario. En nuestras debilidades, Él nos lleva ¿a qué? Al fracaso, a la ruina y a la muerte. Entonces hoy vemos que tenemos generaciones, porque no vamos a hablar exclusivamente de primera infancia y adolescencia, sino también en la edad adulta, que hoy el nivel o el alto índice de suicidio es bárbaro. Hoy no, eso no tiene límites. Hoy vemos cómo también el corazón de muchos, y está escrito que aún el corazón endurecido Dios lo permitirá que se endurezca más, y lo hemos visto. Hoy tenemos una nación donde un niño de 2 años paga una condena perpetua, cadena perpetua, porque en su casa encontraron una Biblia. Entonces, ¿a qué vamos y dónde están los límites de los hijos de Dios? Hay lugares donde ellos anhelan tener ese libro, crecer en esa sabiduría, conocer algo diferente, porque hay un límite, porque se les ha enseñado que lo único que es válido es lo que el ser humano diga, las normas, los preceptos, los dogmas, y aún no yéndonos muy lejos, porque eso todos sabemos que eso es cierto. ¿En qué Corea? ¿De qué Corea estamos hablando? ¿De qué China? Donde el comunismo ha hecho de que sea prohibido leer la Biblia, y al que le encuentran, en esta familia encontraron una Biblia, y un niño de 2 años está pagando una cadena perpetua por una Biblia. Entonces, ¿dónde están los límites de los que estamos libres? Hay gente en las cárceles más libres que los que están afuera, porque todo radica ¿dónde? En la mente. Mire, los límites de nosotros son tan de alto nivel que si llueve mucho, ¿qué dice usted? Y si hace mucho calor, y si es lluvia en el día, o en la noche lluvia y en el día sol, ¿qué decimos? Nada nos tiene contentos. Nada, al ser humano nada lo sacia, nada lo tiene contento. Y todos estos límites van a un punto que si nosotros a través de esos límites no sabemos vencerlos, no sabemos exterminarlos de nuestras vidas, nosotros nos vamos a encontrar con lo que está haciendo hoy o lo que está pasando a través del humanismo secular, que es la filosofía la que va a adoctrinar, va a continuar adoctrinando a nuestros hijos, que va a ser la filosofía la que va a ganar sobre nuestra razón, sobre nuestro entendimiento, y nosotros no vamos a tener un entendimiento activo, ni vamos a tener un buen entendimiento espiritual, sino que vamos a tener un entendimiento humanista, y de eso no nos alejamos. Créame que a eso es lo que apunta. Todos hemos oído hablar de diferentes agendas mundiales, ¿y a qué apunta todas estas agendas mundiales? A la limitación de la mente del ser humano, porque todo radica en manipulación. ¿Sabe usted qué es la manipulación? La ha usado. ¿Quiere salir esta tarde? Vaya a la iglesia. Usted quiere eso, entonces haga lo otro. Eso es parte de la manipulación. Mire, los pensamientos filosóficos y la filosofía de hoy dice que el mundo se divide en 2 tipos de personas. Están las personas, unos son las que siguen sus propios deseos. Hay este tipo de personas que siguen sus propios deseos, tienen convicción, ¿sí o no? Tienen libertad de decisión. Pero están las segundas que siguen los deseos de los demás, los conoce. ¿Conoce usted de estos 2 o en cuál de estos 2 tipos de personas se identifica? Dice que las que siguen sus propios deseos, dice, son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. ¿Usted tiene una mente fuerte? ¿O a usted lo gobierna el deseo, el pensamiento
o el adoctrinamiento de otros. Y el segundo tipo de personas dice que son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. Hoy tenemos una sociedad así. Hoy tenemos un adoctrinamiento desde los colegios tan fuerte que hoy nos encontramos situaciones como estas. Un niño que va a su colegio con una camisa que él dice y reconoce y representa, dice a la familia, ¿sí? El diseño de Dios en la familia, y tiene la representación de un padre o madre y un bebé cargando. Y luego va al colegio y muchos niños les gusta y dicen, el estilo de tu camiseta está muy bonito, está esto, pero en el momento de entrar al aula de clase, los docentes dicen que no puede participar de la clase hasta que no se cambie esa camisa. Porque ellos mismos dicen que es lenguaje agresivo, ofensivo, que es un lenguaje agresivo y ofensivo para lo que hoy la sociedad es. El niño no mentía, el diseño original de Dios en la familia es ese, padre, madre. La Constitución reconoce en el derecho que todo niño tiene derecho a una familia, en la Constitución nuclear de papá y mamá, ¿cierto? Ese es el diseño de Dios. Él representando eso, y no lo dejaron, y él decía, no me la quito, porque es algo, me lo dio mi padre, me gusta mucho, y a muchos de mis compañeros les ha gustado. Entonces decían que eso era un mensaje ofensivo, que eso era violento, que agredía el pensamiento de los demás compañeros. Pero lo decían eran los docentes, no lo decían los compañeritos. Y por eso no le permitieron. Fue expulsado, tuvo que ir con sus padres y sus padres obviamente reconocieron que la camisa sí se la habían dado ellos y que él está en toda la libertad de... El niño expresa y luego, mire, esto hizo que el niño fuera llevado ante el Consejo de Padres. Y el niño se expresa ante el Consejo de Padres que su polo era muy bonita y que muchos le reconocieron que era muy bonita y que le había gustado a muchos y que esto no ofendía ni transgredía el pensamiento de nadie, ya que todos tenemos, ¿qué? Derechos. Hace 8 días hablamos de nuestros derechos y nuestros deberes, ¿sí o no? Todos tenemos derechos. ¿Dónde queda la libre expresión si el niño no puede usar una camisa que diga amo mi familia? Todo porque va en contra de los pensamientos doctrinales y de la agenda y de la parte humanista que hoy se quiere retirar de las instituciones. Todo esto, mire, aquí entra que están estos dos tipos de personas a través de que la misma filosofía lo enseña, las que siguen sus propios deseos, pero están las que siguen los deseos de los demás. Los niños en su inocencia, ellos les da lo mismo ver cualquier dibujo o estampado en las camisetas, pero mire dónde está el daño. Esto trayéndolo, de pronto sacándolo a la institución y trayéndolo a nosotros como padres. Nosotros vemos que los niños están haciendo, están jugando, están participando con X niño, ¿cierto? Y nosotros somos los que le ponemos la malicia. El niño sano en su jueguito, haciendo lo que está haciendo, y nosotros terminamos poniéndole malicia donde en el niño no hay malicia. No hay desnudos en algo que el niño está haciendo y nosotros le ponemos el desnudo. No hay maldad en lo que el niño está haciendo y nosotros le ponemos la maldad. Los límites. Como hemos sido levantados nuestros límites, con límites nosotros también queremos ponerle a nuestros hijos y a la sociedad también límites. Todo esto dice que somos muy sumisos, ¿cierto? Y asimismo se atiende a las ideas de la mayoría. Un ejemplo, hoy nosotros lo vemos ¿dónde? En nuestra
linda y hermosa democracia colombiana. No voy a hablar de política, pero sí voy a hablar del proceso de entendimiento con el cual hoy nosotros no hacemos las cosas con sabiduría, sino porque vemos a otros. Vemos la multitud, entonces vemos como muchos corren hacia eso, y hoy vemos esa misma multitud devolviéndose a las carreras y atropellándose a los que no los habían apoyado. Vemos mucho arrepentido. Hoy vemos más arrepentimiento en la política colombiana que en las iglesias. Eso es una realidad. Por la situación. Mire, esta es la importancia de que usted y yo hoy entendamos que nuestros pensamientos no son, por eso el Señor dejó escrito, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y usaron el nombre de Dios, y se ha usado el nombre de Dios para muchas cosas. Pero dice, mis caminos no son tus caminos. Y en todo esto, asimismo, dice, y esto es una frase filosófica, esto no está en la Biblia. Esto no está en la Biblia. Estoy hablando a través de lo que hace la filosofía en la sociedad. Un filósofo llamado Kant dice, el ser humano es el único animal que necesita de un amo para vivir. Y esto es parte del adoctrinamiento en las instituciones que vemos que están haciendo de nuestros hijos. Le están enseñando de que hay amos. Entonces ellos hoy no tienen criterio personal. Hacen lo que otro les diga. Y vemos la discriminación. Y vemos el bullying. Y todo esto, nosotros enseñamos el principio de amarnos los unos a los otros, pero cuando vienen a atacar a uno de nuestros hijos por la fe, para ellos eso no es bullying ni es ataque. Y no lo vivimos lejos, lo vimos en las instituciones de este municipio, en el departamento. Hemos venido haciendo trabajos de consolidación a través de preparar y capacitar al servidor público en un lenguaje incluyente, pero en el lenguaje que dice la Constitución y lo que son nuestros derechos fundamentales. Porque hay gente que desde el desconocimiento tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos, y eso es lo que quiere enseñar. Y mire, muchas veces no lo hacen ni siquiera por criterio personal, sino porque tienen amo. Y si el líder dice que a este grupo de personas hay que atacar, los demás atacan a ese grupo de personas. Lo vivimos, no está lejos de nuestra sociedad. Por eso esto es para ese tipo de personas, no para los hijos de Dios. Para que usted en sí lo entienda y dentro de estas cosas vea de que eso no está escrito en la Biblia. Usted y yo sabemos a quién servimos, sabemos a quién vivimos, sabemos quién mora en cada uno de nosotros. Todas estas limitaciones usted se va a encontrar por allá en Romanos 12, lo voy a invitar a que se vaya a Romanos 12, usted que quizás ha preguntado y todo eso, listo, ¿dónde está esto en la palabra y a través de esto qué enseña la Biblia? Dice Romanos 12, 1. Dice, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero ¿qué? Culto. ¿Vino usted hoy en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Mire, usted dirá, eso es tan difícil cuando normalmente este mandamiento, esta orden y este pensamiento o esto que está escrito en la palabra dice que nosotros debemos de presentarnos al Señor con sacrificio ¿qué? Vivo, santo y agradable, ¿cierto? A Dios, que es nuestro culto racional. Yo sé que muchos se van a encontrar con lo siguiente: estoy aquí con la vergüenza más grande en mi alma porque toda la semana
mi mente, mi cuerpo y todo mi ser simplemente se la han pasado pecando. Y así muchas veces asistimos a la congregación. Pero ¿sabe qué le quiero decir con esto? No lo señalo, no lo juzgo. Tampoco le avalo el hecho, porque no soy quien, que en el proceso a través o como hayas venido hoy sea malo. Antes al contrario, eso es de valientes. Porque hoy hay gente que no vino porque ayer pecaron. Y aquí vemos gente que hemos estado en la semana con diferentes luchas, con diferentes situaciones en la mente, en el cuerpo, o aún hemos podido haber hecho lo bueno y no lo hicimos, y hoy se nos cuenta por pecado. Y son cosas de las cuales muchas veces en nuestra oración de presentarnos al Señor no le pedimos perdón. Pero sabe, es de valientes cuando usted y yo vencemos lo que el adversario quiere poner en la mente y decirle: ¿a qué vas a ir si usted no cumple con estos requisitos? Usted no está presentando su cuerpo vivo, usted no está presentando su cuerpo santo, usted no está presentando, ¿cierto?, un sacrificio verdadero. Eso no es culto a Dios. Entonces nos da dificultad levantar las manos en la alabanza. Entonces nos da dificultad adorarle. Entonces nos da dificultad en la semana orar. Nos da dificultad abrir la Biblia. Porque eso es lo que quiere el adversario. Y estamos hablando de vencer los límites. Mire, para el adversario muy bueno y muy cómodo cuando uno como ser humano está navegando en el río que él nos pone de pecado. Para él muy bueno, porque se está haciendo la voluntad que él quiere. ¿Sí o no? Pero ¿sabe cuándo vencemos un límite? Cuando aún sabiendo que hemos pecado, sabemos que todavía estamos a tiempo de hablarle a un Dios y Padre que todavía nos oye, que todavía nos perdona, que nos ha dado el arrepentimiento y nos ha dado un poder, que es el poder del reconocimiento, que muchas veces el adversario nos lo quita de la mente y se nos olvida. Entonces nosotros, ¿sabe qué es? El temor nos gana, la vergüenza nos gana. O si no, ¿para qué están estos lugares? Estos lugares dejan de existir cuando ya el Señor diga: conmigo están. Este lugar es para recibir a los hijos pródigos. Estos lugares son para recibir al que ha pecado, al que está allá, el que sus pecados son rojos como el carmesí. Porque aquí es donde Él va a oír que así sean así, el Señor los hará como blanca lana cuando haya arrepentimiento, cuando haya justicia, cuando haya redarguir del Espíritu en esa mente y en ese corazón. Y allí es donde el Señor actúa. Pero ¿sabe qué ha pasado? Mire lo que ha pasado a través de los límites. Tenemos sociedades y generaciones que sabemos que nuestro hermano se ha equivocado en semana y por eso se cumple un dicho que hay por ahí: no hay peor ejército que el mismo ejército cristiano. ¿Por qué? Porque es el único ejército que ve a un soldado caído y se encarga de rematarlo. Eso es lo que dice la sociedad. Así salen los memes. Así sale, eso es lo que se ve en las redes sociales. Mire, el peor ejército de todos es el ejército de Dios. Ay, ¿por qué? Porque es el único que remata a sus soldados caídos. Vemos que un hermano se cayó y ahí sí aplicamos: al caído cáele. No le enseñamos: amado, has caído, redarguye, arrepiéntete. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta. Pero no, ¿qué es lo que decimos? Para el horno de fuego, para el lago de fuego, para donde está el lloro y el crujir de dientes, porque eso es lo que te mereces. ¿Por qué? Por tu pecado. Y si el Señor hiciera hoy y estuviéramos hoy delante de su trono y todos estamos en la fila listos para que el Señor nos diga y abra ese libro donde las cosas buenas y malas que nosotros hicimos, lo bueno, lo agradable, las palabras, porque dice que aún por las palabras seremos, ¿cierto?, reconvenidos delante de Él.
entonces él llegue y abra ese libro y ese libro tiene un video que todo lo pueden ver. Entonces, a medida que el ángel, como está escrito, dice, comienza a leer y da el nombre, ¿cierto? Juan José, por esto se te llamó delante del trono. Y comience a pasar toda una vida que aparentemente ustedes veían aquí a uno, pero la segunda vida de Juan José era, ustedes se quedarán, ¿cómo? Ese hombre, ¿cómo hizo para vivir doble vida si uno hay veces con una no es capaz? Asimismo, como todos hoy somos uno delante de Dios, pero salimos y pensamos que los ojos del Señor no están en todas partes y allá están, y luego queremos escondernos de Dios por ese pecado que cometimos y ya el Señor lo vio. Queremos en creer que Dios no oyó lo que dijiste y cómo salían palabras de maldición por tu boca hacia tu hermano, hacia tu vecino, hacia tu amigo, hacia tus hijos, hacia tus padres, y ya Dios lo oyó. Y entonces venimos y nos sentamos y pensamos, Señor, me arrepiento, te presento esto, pero ¿sabe cuándo dice que alcanzamos misericordia? Dice que cuando confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él. No cuando lo confesamos y de aquí ya estamos preparándonos para salir a hacer lo mismo. Y comience eso. Y allá, vea, esta es la retahíla de las palabras que decía. Estas son las cosas que hacía cuando no estaba en el templo. Estas son las otras cosas que hacía cuando... Entonces uno decía, ¿cómo? Por eso dice que hay unos que se visten como de piedad, ¿sí o no? La Biblia dice que en medio de nosotros hay quienes se visten como de piedad, pero a la hora de la verdad son como esos Naamán. Tienen una coraza y usted los ve y apariencia de piedad, apariencia de amor. Y todo esto, mire, ¿y sabe por qué es el reaccionar o por qué es el comportamiento así? Por los límites. Porque nosotros como hijos muchas veces también nos limitamos. Tenemos esos límites mentales. Pero se nos olvida algo y esos límites los vencemos en Cristo. Mire, tanto así que continúa diciendo, ahí lo dice, el segundo, del capítulo 2, el verso 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que renovar para poder comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? El entendimiento. ¿Cómo entendemos que Dios nos amó? ¿Cómo entendemos que Dios nos perdona? ¿Cómo entendemos el poder de Él en cada uno de nosotros? ¿Cómo entendemos que fue un sacrificio que hoy ninguno de nosotros es capaz de repetir? ¿Cómo entendemos que es un sacrificio que usted y yo, nadie de los que está aquí es capaz de dar la vida por otro? Nadie. Sin llevar las marcas o sin sufrir el dolor que Él sufrió. Yo soy capaz de dar la vida por mis hijos, listo. Antes de dar la vida por tus hijos vas a ser azotado 40 veces menos uno. Pero no se le va a dar con el cordón de los zapatos. Está registrado que los romanos usaban unos látigos que en las puntas tenían unos garfios, unos ganchos filudos que desgarraban la piel. Y él recibió 40 menos 1. Así que muchas veces como padres decimos, por nuestros hijos lo que sea, listo, 40 menos 1. Y una corona de espinas que dice que tenía unas espinas de 2 pulgadas. Y no fue puesta así como cuando usted se pone o se quita un sombrero. Fue puesta
y enterrada, para que no se le cayera. ¿Y cómo estaría eso que no se le cayó ni en todo el camino, ni aún en las caídas que tuvo, ni aún cuando fue levantado para ser expuesto públicamente? Y no se la quitaron hasta el momento de que fue bajado de la cruz, y Juan y su madre hicieron retiro de lo que, cierto, era vergonzoso para eso. ¿Está dispuesto a eso? Para el renovar de tu mente, que te pongamos una corona de espinos con 2 pulgadas filudas si nos sale un barro en la frente y nos preocupamos. Ahora tener una herida de una espina de 2 pulgadas. Entonces todo esto, mire, la renovación de nuestra mente lleva, 1, a romper los límites. Lo otro, a derribar de nosotros la incredulidad. ¿Sabe qué? Todo esto lleva a que cuando usted y yo estamos limitados, tenemos incredulidad. Somos incrédulos a las cosas de Dios, pero es lo contrario. Una persona con límites, el hombre llega y le pone un precepto, un dogma, que es lo que hoy vemos a través de cómo nacen las religiones. Hay más de 4.500 religiones, hay más de 10.500 denominaciones en Colombia. Mire este dato a través de algo que nos encontramos en una capacitación donde estábamos aprendiendo de lo que es y de lo que es solamente por hablar de Colombia. Dice, hay más de 10.500 denominaciones religiosas y más de 22.000 personerías jurídicas. Estas personerías jurídicas, ¿cierto?, representan diferente o los credos que la Constitución reconoce, menos el satanismo, menos el espiritismo. No es reconocido constitucionalmente, ni nada que tenga que ver con los que hablan con los ángeles, ni estos que hablan con los muertos, ni la hechicería, ni la brujería, ni la santería, ni nada del ocultismo es reconocido en Colombia. Y estamos hablando de más de 22.000 personerías jurídicas que representan un diferente creer ¿qué? Religioso. Pero adicional a eso hay más de 526.000 proyectos sociales desde lo religioso. 526.000 proyectos religiosos desde lo religioso. Entonces mire que no estamos solos. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos y todo esto genera a través de lo que nosotros nos encontramos. Por eso hay quienes no les gusta, renovar su mente, pero les gusta que otro vaya y les diga cuál es su ángel guía. No les gusta renovar su entendimiento y su conocimiento, no les gusta renovarse delante de Dios, presentarse delante de Dios, reconocer valientemente de que todos los días necesitamos de esa redención de Dios. Porque el que deje de reconocer la redención de Dios, ese definitivamente no quiere estar bajo la voluntad de Dios. No va a entender cuál es la buena, agradable, ¿cierto? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esas son las características de la voluntad de Dios. Porque la verdadera voluntad de Dios, dice la palabra, es que si usted y yo hoy nos hemos santificado y hemos venido a eso, usted no vino a eso, que al que inició la buena obra en nosotros la perfeccione. Entonces hoy vinimos a algo de aportarle a la santificación.
Y dice, y está escrito, dice, que la voluntad de Dios es que el que esté santo se santifique aún más. Y hoy estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es tan importante, cuando usted haya pecado, no huya, no corra hacia allá, corra hacia Cristo, corra hacia el resucitado, ni siquiera vaya a la cruz, porque allá no lo va a encontrar. Allá ya toda maldición fue expuesta, presentada, aún el adversario fue avergonzado en ese lugar. No corra a la cruz, no corra a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mentiroso, no corra ya. Vaya a Cristo, al resucitado, y deje que el Espíritu Santo obre en su vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ahí, en este vivir, hemos dejado de hacer algo muy especial que Él mismo lo dejó estipulado. Y nos hemos dejado de llenar de su presencia, nos hemos dejado de llenar de su Espíritu. Recibimos la llenura del Espíritu Santo en el momento en que nos convencimos que éramos pecadores, nos arrepentimos, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y hoy estamos aquí. Pero ¿cómo está nuestra llenura? ¿Cómo está nuestra llenura del Espíritu? ¿Estamos actuando, obrando y caminando todavía con lo que hemos recibido desde el primer momento en que aceptamos ese llamado del que nos escogió a nosotros? ¿O constantemente estamos buscando la llenura del Espíritu Santo? Hoy vemos cómo las corrientes llegan y han entendido a través de eso y cada año hacen su tiempo de Pentecostal porque necesitan de la llenura del Espíritu Santo. Pero usan y van y es como ir a tanquear el carro hasta que la aguja esté en reserva. Los hijos de Dios tenemos la oportunidad, el privilegio de constantemente estarnos llenando del Espíritu Santo. Por eso, para que se cumplan estas características en nuestras vidas de Dios, agradable, buena, agradable y perfecta, es no le tema santificarse. Usted y yo vamos a pecar hasta que venzamos el temor a santificarnos. Por allá en Eclesiastés dice, en Eclesiastés 7, si no estoy mal, dice que aún, mire, hasta el más sabio, el hombre más sabio y más justo del mundo, de la existencia, por más que le huya al pecado, termina pecando. Y está escrito. Con esto, como les digo, no justifico el hecho de que, entonces pequemos, estamos libres porque, sí, mire, el pastor dijo que nosotros podemos pecar, lo importante es ir al templo y buscar la santificación. Ojo, Pablo mismo exhorta y dice, entonces, porque estamos en la gracia, continuaremos pecando. Dice, de ninguna manera. Al contrario, si usted y yo vivimos a Cristo, cada día perfeccionémoslo más en cada uno de nosotros. Y para perfeccionarlo necesitamos que santificarnos. Y la santificación viene a través de la llenura del Espíritu. Usted y yo no podemos seleccionar qué es santo y qué no es santo si no hay quien nos convenza. Y como el pastor no convence, mi hermano no convence, ni el que está a la izquierda ni a la derecha convence, ni la sociedad, ni un escrito, pues recuerde una cosa, el único que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. O sea que es necesaria la llenura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice el 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con ¿qué? Cordura, conforme a la medida de fe que Dios permitió o repartió a cada uno. 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Mire, Pablo aquí está enseñando, cuando usted y yo nos congregamos, usted y yo pasamos a ser un cuerpo, porque la cabeza es Cristo. Usted y yo pasamos a ser un cuerpo, y dentro de este cuerpo todos somos necesarios.
¿Sabe por qué somos necesarios? Porque hay cosas en las cuales mi hermano es más fuerte que yo. Mi hermano tiene unas fortalezas y ha pasado por procesos que ha sabido vencer su incredulidad, ha sabido vencer límites, ha sabido vencer el pecado, ha sabido vencer la iniquidad, ha sabido vencer la enfermedad y me puede edificar, me puede enseñar. Ha sabido dar un buen consejo y en esta parte es fundamental tanto el cuerpo, porque usted y yo aquí tenemos que ser tan sabios y de saber que como somos un cuerpo no todos representan la misma función y hay quienes van y buscan un consejo a la vesícula. Y ese consejo a la vesícula le cae como un cálculo de kilo. ¿Usted ha visto o ha conocido las personas que han tenido cólicos por cálculos en la vesícula? Asimismo, muchas veces nosotros, por falta de vencer los límites y renovar nuestro entendimiento, vamos y pedimos un consejo donde no debe ser. Tiene gastritis y va y pide un consejo donde el hermano limón. Tiene sus problemas. Mire, yo en esto, cuando estaba atendiendo este estudio, yo decía, dentro del cuerpo hay personas que son ese nervio ciático. Sí. Usted dirá, ay, pero ¿cómo es? Vaya, pídele un consejo al nervio ciático cuando Dios no lo mandó a que fuera allá. Y es como cuando usted hace una contorsión que no debió haber hecho. Y allí tiene la limitación, no para unos días, para meses. Con un dolor constante que lo limita, que lo de todo, porque fuimos y le dijimos al hermano nervio ciático. Para el apóstol habían hermanos, para mí nervios ciáticos. Mire, íbamos y le pedimos un consejo, hemos pecado y necesitamos la fortaleza y la guianza de un buen consejo para saber que no me debo de rendir a pesar de mis debilidades, pero fue al nervio ciático. Le llevó ese cálculo de kilo a la vesícula. Hizo que se le rompiera el apéndice, o sea, lo puso en peligro. Porque ese hermano nervio ciático es aquel que no sabe retener ni guardar ni dar un buen consejo, sino que vio la oportunidad para tener control sobre su vida, sobre su mente, sobre su familia, para poder tener la autoridad de saber cómo manipularlo, ¿sí? Llegó el momento donde el nervio ciático se enojó y usted está todo contento ya porque el que está incómodo es el nervio y usted ya todo contento, entonces el nervio llega, va y lo incomoda. Usted con esa vida que lleva de adulterio, de fornicación y de todo eso, y se atreve a levantar la mano a Dios. Estaba el hermano así, terminó bajando las manos ya no levanta las manos porque tiene que ponerse la mano donde le duele. Aún en eso nosotros tenemos que ser sabios. Y suena jocoso, pero así funciona el cuerpo. Dele a su cuerpo lo que usted no debe de tomar ni de comer, ¿sí o no? ¿Cómo nos sentimos? Nos indigestamos. Dele a alguien que sea alérgico al camarón, dele un camarón. Si hasta la muerte lo puede llevar. Nosotros debemos de saber, la fuente de nuestro verdadero alimento está aquí. Requiere un consejo. Busque, dice que cuando nosotros vamos a buscar un consejo debemos de pedir a un sabiduría en quien acercarnos. Pero nos acercamos a quien en vez de ayudarnos nos alimenta el ego. Queremos ir donde el hermano que me dice lo que yo quiero oír, no lo que Dios dice que debo hacer. Queremos ir donde el hermano a que me diga, no, este hermano maneja tanto amor, es tan compasivo que yo sé que él me va a decir que lo hice bien. No nos gusta ir donde te equivocaste. Corrígete. ¿Sabe? Todo eso, a través de todas estas cosas, que esto ha llevado, ¿cierto?, a que la fe
usted la tenga por allá archivada y no la sepa usar. Y ahorita leímos que todos tenemos que una medida de fe. Dentro de todas estas cosas, esto también genera en nuestras vidas fortalezas mentales. Entonces el hermano fue el que me falló, porque fui a pedir el consejo donde no era. Entonces yo ya generé una fortaleza mental. En nadie se puede confiar. ¿Dios lo mandó allá? Entonces esa fortaleza mental yo no solamente la llevo a mi hermano, la llevo a Dios. Entonces Dios quiere hacer grandes cosas con mi vida, pero entonces mi fortaleza mental, que una fortaleza es, cierto, ustedes han llegado a ir a alguna represa. Ese gran muro que retiene el agua, y entonces es similar cuando nosotros colocamos límites, siendo exagerado o en paisa. Pero así se convierte en una fortaleza, donde hay un fluir de Dios para tu vida, pero nosotros levantamos ya el muro. Y es aún Dios aún queriendo y colocando más llenura para ver si llega al límite y nosotros fortalecemos el muro porque está que se rebosa. No queremos eso. Así es Dios muchas veces con nosotros, que nos quiere llevar a otro nivel, a otras circunstancias, a otros niveles. Mire, tenemos ansiedades. Y dentro de esa fortaleza la creamos con ansiedades, las creamos con hábitos, las creamos con vicios y todo eso, y a eso le anexamos. Entonces no queremos que nadie nos descubra. Entonces le anexamos a esa fortaleza mental todos los días algo. Le anexamos a esa fortaleza mental nuestra falta de fe, que aún a pesar de que tenemos una medida de fe, no la usamos. Es como si no, es como aquel que tiene, y esto yo sé que a todos nos ha pasado, usted tiene ropa muy buena en el closet, pero vamos y siempre usamos la misma, ¿sí o no? Y llega el momento donde usted debe ir a una fiesta, o lo invitaron a una fiesta, pero como ya pasaron los años y usted tenía un vestido allá que era la moda del 95 y ya estamos en el 2023, entonces como usted dejó de usarlo pero sabía que lo tenía y ya cuando lo vino a usar ya ese vestido no le sirve. Se encogió el vestido. Que la ropa guardada se encoge. La ropa guardada se encoge. ¿Sí? La ropa guardada usted va, hoy le cabe y la va a usar y mañana no le sirve. La ropa se encoge. Y asimismo, tenemos una medida de fe y en el momento en que necesitamos usar esa medida de fe para eso grande que Dios tiene para nuestras vidas, ya no nos sirve. Dios no cambia su medida de fe y ahí sigue su medida de fe, pero aún así la guardamos o la dejamos donde no debe estar y depositada donde no se debió haber dejado, y viene el momento donde debemos de usar la medida de fe. Se levantó el límite, se levantó la incredulidad, se levantó la fortaleza mental, se levantó esa falta de fe que adicionalmente, cierto, perdimos la identidad. O sea, yo ya quiero usar la fe, pero no sé si usarla como hijo de Dios o como amigo del mundo. Entonces allí se pierde esa identidad, se pierde todo esto. Adicional a eso, se generan hábitos diferentes. Adicional a eso, nos volvemos insensibles, porque dejamos a Dios a un lado. Entonces llega el momento donde ya creemos que estamos usando fe y lo único que estamos usando son recursos del sistema, son recursos del momento. No siempre usamos nuestra medida de fe en lo bueno que nos acontece. Por eso aquí Dios no usa la suerte para bendecirnos. Por eso Dios no usa, mire, no es fe que usted quiera ser millonario de un día para otro. Así no se usa la fe. Yo no uso la fe comprando un billete de lotería. Perdóneme que lo haya bajado de la nube.
Pero Dios no le dio una medida de fe para que usted vaya y lo use en el baloto. No se equivoque. Eso es suerte. Y por ser suerte es parte del sortilegio. Y la Biblia dice qué pasa cuando usamos el sortilegio, a diferencia de creer o tener fe y poner la mirada en Él. Dirá que la suerte le dio esa ventaja, pero después la suerte le cobrará el doble esa ventaja. Todo eso tiene, ¿cierto? Mire, todos esos hábitos, todas estas cosas, toda esta situación y todo eso, por eso Dios, usted quiere ser bendecido en Dios, prospere su alma. Él dice que cada quien vamos a ser prosperados conforme prospera nuestra alma. Es el principio divino que Él puso. Usted no va a ser bendecido por diseños, modelos o cosas físicas. Haga prosperar su alma, y si usted es un hijo de Dios y tiene esa empresa, Dios hace prosperar todo lo suyo juntamente con el prosperar de su alma. Porque mire, si fuera así, que simplemente por el mero hecho de eso, entonces no se hubiera dado a entender lo que aprendimos hace 8 días, ¿cierto? Con Jonás. Usted puede ser de bendición en un lugar, pero también puede ser de maldición en otro. Conforme al prosperar de su alma, usted va a hacer que su entorno prospere. Así la empresa no sea suya, así la universidad, lo que hagan y todo eso no sea suyo. Si usted no hace prosperar su alma, su entorno no va a prosperar. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la bendición. Dice que hay unos principios de obediencia, los cuales traen ¿qué? Unos beneficios. Deuteronomio 28. Unos beneficios a través de la obediencia, pero también están los de la desobediencia. Y esto se une, y eso es palabra de Dios. O sea que eso, es que eso es del antiguo pacto. No, eso es palabra de Dios. Lo de Dios es eterno, lo que está firmado por Él es eterno. Pero es que es muy difícil llegar al límite o comprender o llegar a ese nivel de ser obediente tan perfectamente como ahí dice para yo poder obtener esas bendiciones. Sea obediente, sea justo en su obediencia. Y lo demás, por eso dice, primeramente reino de Dios y justicia, y lo demás será añadido. Usted está en el reino de Dios y su justicia, y créame que usted va a saber ser obediente. Usted y yo vamos a saber ser obedientes, usted y yo vamos a andar en obediencia. Que no se nos va a faltar lo que se nos presente, dificultades, problemas y de todo eso. Él dice, por eso Él dejó también, bueno, están los que les va a dar la oportunidad, a través de la obediencia y la desobediencia, dice, usted construye o en la arena o sobre la roca. También le da los elementos. Digan. Capítulo. Capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera. Cuando nosotros nos esforzamos y tenemos la valentía. Es que cuando nos esforzamos, y ahorita lo decía, cuando usted y yo nos esforzamos y somos valientes, pecamos, no huyamos. Venga. Acérquese. Por eso Él mismo nos dio la confianza de entrar delante del trono de Él. Venga, acérquese al trono de la gracia. Este no es el trono, pero aquí se junta el cuerpo. Y como cuerpo sabemos que en medio de la adoración y la alabanza se une el cielo y la tierra, porque escrito está. Cuando lo hacemos desde este lugar, sabemos que dice y tomamos la promesa donde Él dice que juntamente con Él estamos en lugares celestiales. No lo estamos haciendo desde lo terrenal. Pero es que no soy digno. ¿Sabe qué ha pasado con la humanidad? Cuando nosotros cambiemos de nuestra mente y quitemos ese límite de que no somos dignos delante de Dios, allí es donde se nos va a abrir el panorama. Porque el que dice no soy digno, no soy
¿Cuál otra? No sé usted cómo se percibirá delante de Dios. No soy digno, no merezco. Cuando nosotros venzamos ese límite, ¿sabe qué va a pasar? Allí vamos a entender la obra de Dios Padre en nuestras vidas. Porque si usted se considera no apto, no digno, ¿sabe qué es lo que usted está haciendo? Invalidando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él no fue a la cruz con dolor, con humillaciones, con heridas, con todo lo que le pasó, para que usted y yo hoy dijéramos, no soy digno, no soy apto, no soy justo. Viva en justicia. Para eso Él no fue a la cruz. Y todas estas cosas, usted ve que a través de todas estas, hoy se ha generado de presentársele al Dios con el positivismo y el negativismo. Energía positiva, amados. Yo cuando veo que habla uno con tantas personas, ahorita estamos desarrollando un programa muy bueno que se llama Primeros Auxilios Psicológicos a través de la salud mental. Hay una profe que es, amados, que hoy sea el día más positivo para sus vidas. Y hay gente allí que dice, amén. Uno dice, vea. Por eso el Dios se volvió tan común para muchos. El Dios te bendiga se volvió tan muletilla para muchos que aún el adversario, el diablo te dice, el satánico te dice, Dios te bendiga, y decimos amén. Y se vuelve todo esto a través de una corriente amenista, sin entendimiento, porque el límite lo llevó a que todo, es que el amén es la confirmación, pero no de todo. El médico llega, tienes cáncer, amén. No confirme lo que Dios no le puso. Tiene situaciones y hay circunstancias en las cuales a través de esto usted y yo debemos de vencer todas estas cosas. Mire, ¿sabe qué es la importancia también de vencer nuestros límites? Él es en parte nuestra alimentación. ¿Eso qué tiene que ver con la parte espiritual? Según el alimento que recibas, dice que el que alimenta la carne o siembra para la carne, de la carne misma cosecha, pero el que siembra para el espíritu mismo ¿qué? Recoge. Así mismo somos nosotros. Mire, nuestras limitaciones hoy, nosotros queremos que Dios nos sane algo que Él no lo puso para glorificarse. Y esto suena agresivo, pero hay enfermedades que Dios no nos va a sanar porque no fueron puestas para Él glorificarse. Porque hay enfermedades que nosotros ocasionamos a nuestro cuerpo. Hay enfermedades que nosotros nos buscamos. Hay enfermedades que nosotros a nuestro cuerpo le hicimos esos daños. Y hoy, como una herida, un daño o algo de nuestro cuerpo que no está en la creación, no fue hecho por la voz creadora. Obvio, Dios tampoco creó con esto un cuerpo enfermo. Adán, y vas a sufrir de las rodillas a partir de los 50. No. Dios no hizo eso. Pero hay situaciones en las cuales nosotros le ocasionamos enfermedades a nuestro cuerpo. Y queremos que Dios, ¿sabe cómo Dios se puede ser misericordioso, gran misericordioso con nosotros? Cuando en nosotros haya ese fruto verdadero de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque Él no nos va a dar cosas que nos causen tristeza. Y usted y yo, si Él nos llamó y nos dio una asignación de servicio, de honra y gloria a Él, obvio, Él no va a querer que si te puso a evangelizar y te toca ir por allá a las montañas y de todo eso, Dios puso a evangelizar al hermanito o a la hermanita que no tiene rodillas. Eso sería ilógico, ¿sí o no? No, hay cosas que tenemos desgaste. Hemos visto la obra de Dios en milagros de Dios, en muchas situaciones, y personas que eran limitadas, personas que Dios levantó de sillas de ruedas, de la cama, cuadraplégicos.
y todo eso, y hoy sirven al Señor, como también tenemos hoy gente en silla de ruedas y son grandes predicadores, servidores, Dios los usa, gente que han tenido limitaciones físicas, han tenido derrames, han tenido problemas, accidentes, y hoy no tienen ningún límite para servir a Dios, pero nosotros estamos completos. ¿Y cuál es nuestra oración a Dios? Ay, Señor, yo fuera, pero sí, ay, pero no, a no ser por mi hermanito ciático. Señor, yo fuera, pero ay, es que este dolor en los brazos, yo fuera, pero es que este dolor en la rodilla, este dolor en la cintura, y uno escucha, Dios, ¿cómo será ya? Tengo una casa gerontológica en la Estrella. Y Dios es el más grande gerontológico y sabe oír. No, mire, Dios sabe obrar y actuar cuando usted y yo tenemos la verdadera disposición de servir. Y lo hablamos desde lo que Dios ha hecho. Dios sabía, Dios ha visto. Todos vieron un año muy difícil que me tocó padecer hasta que Dios envió una persona con el conocimiento de obrar y hacer lo que tenía que hacer para que nuevamente tuviera la energía, la vitalidad, y que eso que me doblegaba primero, porque Dios también usa la ciencia, o si todo lo que está debajo del sol no es nuevo. Los médicos, la medicina ya existía, Dios la usa, Dios ha dado la sabiduría, Dios ha dado la inteligencia, el entendimiento y todo, y es tan necesario porque, mire, es tan grande el amor de Dios que están los que creemos en Dios y depositamos y creemos que por sus llagas todas nuestras dolencias fueron sanas, pero también están aquellos que no tienen el entendimiento y requieren de la medicina, que fuera del amor de Dios, si solamente lo hubiera limitado a los que creyeron solamente en ese sacrificio. Él también necesita mostrar. Allá hay médicos de fe, allá hay médicos que por encima de la ciencia primero le enseñan a uno, ponga a Dios. Mire, Dios está aquí, Dios actuará, vea, tranquilo, confíe en Dios. Pero también están los escépticos y es necesario esa parte en el cuerpo. ¿Por qué? Porque entonces ¿dónde está el hecho de que usted y yo corroboremos que Dios existe? Si no existiera el agnóstico, el escéptico, el ateo, eso es tan necesario en la sociedad, porque entonces ¿cómo evaluamos o cómo medimos usted y yo que realmente Dios existe? El ateo es tan necesario que esté y que exista, porque es el que más confirma la existencia de Dios. ¿De qué sirve un ateo si Dios realmente no existiera? ¿De qué sirve un ateo? Si es para contradecir la existencia de Dios. Si Dios no existiera, ¿para qué los ateos? ¿Para qué los agnósticos? ¿Cierto? ¿Para qué las energías? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Pero ellos son los que mayormente certifican de que Dios existe. Dígame, el día de mañana nosotros, llega Dios, obra, actúa, hace lo que dice que va a hacer en el momento de tomar a su iglesia. ¿Y ellos cómo quedan? Y aún así, que no acontezca como se dice y todo eso, y sean ellos los victoriosos. ¿Qué perdimos nosotros? Nada. ¿Y qué perdió esa persona? Luchó toda su vida para negar a alguien que a la hora de la verdad no existió. O sea que nosotros ganamos, sea porque sí, sea porque no. Pero tenemos una convicción de que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice el 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿cierto? Pero no todos los miembros tienen la misma función, dice el 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 6,
Tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. Dice, el de servicio, en servir. ¿Ha sido usted obediente? ¿O tiene el límite todavía de? Dios lo ha llamado a servir y usted tiene el don y entonces quiere que se haga la voluntad de Dios en su vida, pero no obedece. Tiene el don de profecía, pero no tiene una buena medida de fe. Porque dice que el que tenga el don de profecía, úselo conforme a su medida de fe. Yo como recibo una profecía de alguien que no tiene fe, o que tiene su medida pero no la usa. ¿Cómo puedo yo recibir una palabra profética como hoy muchos se sujetan a través del Evangelio de la Prosperidad o a través de lo que Dios dice que es, por decir, muchos que usan, es que a los profetas para que avalen lo malo que hace el pastor y dicen, oran y ay no, Dios ya se lo mostró a los profetas y Dios dice que así como estuvo estará conmigo. Usamos un texto bíblico para legalizar un pecado. Y eso es lo que hacen los profetas que no tienen una medida de fe. Se pegan del logos, se pegan de lo escrito y con un texto justifican el error, justifican el pecado y lo legalizan. Entonces, aquí es esa diferencia. ¿Tiene usted el don de profecía? Úselo conforme a su... Si no, aprenda, edúquelo, ejercítelo y asimismo será. Dice, el que en servicio en servir, el que en enseñanza en la enseñanza. Usted se ha visualizado aquí predicando, ejercite ese don. ¿Sabe cómo empecé yo? Predicándole al espejo, venciéndole el temor al espejo. Porque uno dice, no, delante de la gente uno quisiera estar mirando para otro lado, porque es que está el hermanito que no le quita a uno. Y uno dice, está el que se está durmiendo, que comienza uno y uno dice, ¿será que me está llamando? ¿Será que...? El hermanito que constantemente mueve la cabeza y dice, ay no, lo que estoy diciendo es mentira. Ay. Todo eso pasa. Pero el que enseñanza en enseñar, o la enseñanza no solamente desde aquí, tiene usted el don y el talento de llegarle a los jóvenes o a los adolescentes, a los niños, bienvenido a la escuela Kids. Allí usted será formado y capacitado para enseñar. Dice, yo sé que sí le gusta a muchos. Y aquí dicen, no, ese lo recibo yo. El que exhorta en exhortación. Yo sí soy bueno para regañar, pastor, úseme ahí estoy, venga para acá. El que exhorta en exhortación. Dice, el que reparte con generosidad, hágalo conforme a la medida que Dios le ha puesto. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Mire, aquí hay una exhortación. Mire que esta palabra es para edificación de todos. Porque ¿de qué sirve uno llegar y estar predicando esto? Dice, el que preside, hay que hacerlo ¿con qué? Con solicitud. Y esta solicitud es la que a todos los pastores y obreros del ministerio, yo les digo en la reunión. Porque dicen, pastor, téngame en cuenta para predicar, para enseñar, yo quiero servir. Y yo les digo, ¿tienes la solicitud o simplemente lo quieres hacer? Porque dice que para que alguien se pare a edificación de todos nosotros como iglesia, debe ser solícito, debe ser enteramente preparado, debe ser amador de la iglesia, no el que desprecia y simplemente quiere show. Porque los tenemos y nos los encontramos en el camino. Simplemente que invíteme a predicar, tengo una palabra de Dios para la iglesia de la Estrella, como me han dicho. Ay, qué bueno, hermano, yo le voy a invitar a la mesa de pastores para que usted se la dé a todos los pastores y ellos la repliquen en las... No, es para la congregación allá, para la iglesia de la Estrella. No,
Cuando este tipo de personas se levantan y son así, y Dios les tiene algo, y no son capaces de compartirla primero con uno, sino que lo único que quieren es show, yo llego y les digo, un momento, ahí sí me gustaría saber qué les vas a dar. ¿Por qué? Porque la casa, de pronto, tomando un término muy natural, o un ejemplo muy natural, no comemos pescado. Y él trae una bandeja de pescado. Él solamente quiere venir aquí a mostrar que preparó pescado para todos. ¿Y cómo quedamos nosotros? Quedamos igual, porque a la hora de la verdad, ¿yo qué voy a comer lo que no me gusta? ¿Sí o no? Al pastor no le gusta pescado, pero yo no he hecho doctrina de eso. Entonces, mire, hay situaciones y cosas así, que el que preside lo debe hacer diligentemente, debe ser que lo que vaya a dar lo dé guiado ¿por qué? Por el Espíritu. Y allí es donde también la iglesia debe de saber, discernir, reconocer qué es lo que Dios, o de la manera en que Dios nos quiere edificar. Entonces dice, con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Uno los ve acercarse a la canasta y vienen a soltar la librita de arroz, pero con un dolor y una amargura que uno ve a los del equipo social mirando que no haya traído gorgojo. Pero eso no pasa aquí. Pero es algo, es un ejemplo, hágalo con alegría. Todos hemos visto que en la dinámica nosotros queremos hacer las cosas conforme está escrito y conforme Dios nos ha direccionado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, con gozo, con alegría. Por eso ya usted aquí ya no viene, ya usted va ¿a dónde? Allá. Y allá vamos y lo hacemos para estar libres, para que usted y yo tengamos todo dispuesto a agradecerle a Dios por lo que nos ha dejado hacer conforme lo que hemos aprendido. Todo esto a través de vencer nuestros límites, nuestra incredulidad, la fortaleza mental, la falta de fe, ¿cierto? El estancamiento, la insensibilidad, todos los hábitos, tanto alimenticios como, ¿cierto? Todo esto, Dios nos da a nosotros, mire, venciendo todo esto, Dios a nosotros nos da poder, justicia suprema y nos da comunión. ¿Sabe qué es el poder? Que muchos dicen, es que nosotros tenemos el poder para hollar serpientes y escorpiones, pero vemos una cucaracha que vuela y hasta ahí tuvimos el poder. El poder, la misma palabra lo dice, el poder es para que usted ¿qué? Pueda. Si usted puede y lo ejecuta, eso es poder. Recuerde que es más sabio, es más inteligente el que tiene poder, voluntad. El que tiene voluntad es más sabio y más inteligente que aquel que tiene toda la preparación y todo eso para ejercer, ejecutar y hacer lo que bien se le plazca. Muchos tienen todos los recursos, pero no tienen voluntad, nada tienen. Entonces le dio poder, y ese poder es porque te dijo, hijo, tú puedes. No de manera motivacional. Es cuando se le enfrente a usted, hay tormenta, hay vientos fuertes, hay situaciones complejas, esto se me está presentando, se me presentó el pecado y caí, hijo, levántate, tú puedes. Eso es poder, eso es parte del poder que el Señor también nos dio. Nos dio una visión diferente, nos dio un desarrollo de sueños, nos dio la autoridad de volver a creer en nosotros mismos. Porque hay gente que no tiene sueños, hay gente que no tiene visión, hay gente que se le presenta un problema, una dificultad y todavía a Dios le dicen, Señor, me quiero morir. La oración es, me quiero morir. ¿Para qué vivo? No quiero estar en esta tierra, yo ya no sirvo, todos me odian, no son sino problemas, no, salgo de una y caigo a la otra. Perdiste la visión, perdiste los sueños.
¿Y sabe qué es lo más tremendo? Dios exhorta, ¿quiere usted perder su vida? ¿Ha pensado y ha pasado por su mente quererse morir? ¿Ha estado pensando en, o como hay personas que ven, es que videos suicidas, para saber cómo cometer el suicidio perfecto? Los tenemos, los tratamos en el programa. Mire, hoy hay muchos retos por las redes sociales y hay un reto de unas pastillas. Y aquí es donde los padres tienen que poner cuidado con sus hijos, porque el espíritu que hay sobre la atmósfera, buscando mentes débiles, corazones débiles, sin voluntad, jóvenes suicidas, niños suicidas, porque este reto ya le ha quitado la vida a niños de 3, 6, 9 y de ahí en adelante, aún hasta adultos, porque vieron la mejor oportunidad de quitarse la vida, y es un reto a través de unas pastillas. Se toman sus pastillas. Otro es un reto de irse de sus hogares hasta 2 y 3 días. Mire, este reto, esto es viral y es en Colombia, no estamos, esto era internacional, pero ya está en Colombia. Y ahorita el reto de la juventud, usted ha visto esos que de un momento a otro todos los estamos compartiendo, y es que se perdió fulanito de tal, ayúdenos, desaparecido y todo esto, su familia lo busca y a los 2, 3 días, ya apareció, muchas gracias y todo eso. Eso es parte de los retos que están en las redes sociales. Dice que hasta que no aparezca ya publicado con la foto en la fiscalía, no vuelva a su casa. Y se esconden en las casas de sus propios amigos. Y luego aparecen, y usted ha notado que de un momento a otro llegan y vuelven a publicar, ya apareció, ya apareció, ya apareció. Yo en muchas ocasiones puede que sí hayan muchos de esos desaparecidos y sea real, pero en otras situaciones uno se pone a pensar, cuando ve la edad, cuando usted llega y mira que la policía ya les está buscando las redes sociales, cómo se mueven y de todo eso, a lo último dicen los padres, ¿para qué sirve la autoridad si no sirve para nada? No me ayudó ni la fiscalía, no me ayudó ni nada de esto. Cuando hicieron un seguimiento por redes sociales, el niño estaba inscrito en el reto. Que hay muchos desaparecidos, sí. Que hay cosas que han salido a la luz, como los túneles en Medellín, que han encontrado cantidad de huesos de niños, de jóvenes, de mujeres, que hoy por hoy muchos las daban de desaparecidos y todavía están trabajando en esa parte del reconocimiento para saber cuántas de esas personas que se desaparecieron les pertenecen eso. Todo eso es real. Nosotros estamos en una humanidad de maldad. Nosotros estamos en medio de una humanidad de maldad. Amados jóvenes, adolescentes, tenga voluntad, tenga carácter por sí, no por lo que los demás. No hagamos las cosas para encajar en grupos. Si usted no tiene el Nike al derecho, sino al revés, póngaselo con alegría. Si no dice Adidas, sino Ardidas, póngaselo con alegría, para que queden ardidos los que… Sí. Eso es lo que ha pasado, queremos encajar donde no fuimos designados. Y así mismo pasa en las congregaciones, vemos que muchos llegan y han llegado jóvenes. Hoy nos acompaña esta hermosa pareja, ¿cierto? ¿Nos recuerda su nombre? Luis y Claudia, ¿sí? Damos gracias a Dios por sus vidas, por su hogar, por su familia. Y mire, nosotros hemos visto que muchas personas han llegado y han venido, y aquí han sido testigos, que los miércoles han llegado personas a preguntarme cuál es mi doctrina, a preguntarme, y yo ya lo he dicho, para los que no lo han oído, que si aquí nosotros le damos la libertad y la oportunidad de que las mujeres prediquen, sí, porque nosotros no vamos a hacer, mire, eso es parte también de lo que está pasando en el mundo, y ellos están avalando, por medio de algo que ya el Señor cambió, están avalando la denigración de las mujeres. ¿Qué vale hoy una mujer en Europa? No vale nada, la comparan con una silla, con un taburete, con cualquier otra cosa, porque así es. ¿De qué sirve hoy una mujer que simplemente, ahorita lo vimos, que la filosofía lo dice, hay quienes son fuertes y no se dejan gobernar, y están los débiles que se limitan a ser que los demás? Entonces sale la corriente provida, sale la corriente que ya nosotros, mire, dicen
que en las congregaciones ya hay una parte, mire lo que son los colectivos, ya hay una parte, que se acabe el machismo, yo no sé qué, tradicional en las congregaciones y que sean las mujeres las que se empoderen. Entonces la frase es el empoderamiento feminista. Amadas, ustedes son tan especiales para Dios. No se dejen embaucar, llenar su mente de basura. Si usted va a hacer algo, hágalo por su convicción y porque Dios lo guía. Pídale dirección a Dios. Dios da la sabiduría para todo. Sí, yo le decía a una de estas, yo llegué y le dije, dígamelo a mí, que estoy rodeado de más de 200 mujeres y solamente hay 18 hombres en la congregación. Y faltaron hoy muchas. Y los campos, en las casas, en los grupos, en los programas que atendemos a través de salud, a través de fortalecimiento espiritual y aún en otras naciones, somos más seguidos por mujeres que por hombres. Entonces yo le dije, dígame eso, ¿cómo yo voy a decir o se va a levantar alguien en la congregación a decirme machista feudal? Si aquí se les ama, ustedes tienen delante de Dios, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, todos somos iguales. ¿Que hay un diseño de creación? Sí. Yo creo que las diferencias son, ¿cierto? Entonces todo esto trae nuevamente visión, sueños, ¿cierto? Trae esa bendición. Trae avance, fe y una fe sin límites. Y de la misma manera nosotros vemos cómo Dios actúa, obra y trabaja en cada uno de nosotros. Esto es al vencer los límites. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos la verdadera hechura, hermosura, la parte que hoy sostiene la manifestación de Dios. Somos esa parte que hace visible a Dios en medio de la humanidad. Mire tan importantes que somos, usted y yo no somos cualquiera. Venzamos los límites, quitemos esos límites, porque allí usaría, y para allí tenía ese texto de vaya a Josué capítulo 1, allí donde el hermano John ya nos leyó. Dice, el 6, 1:6, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Continúe. Tú repartirás a este pueblo como heredad en la tierra que juré. ¿A quién? A tus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuidado de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y lo hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar, ¿qué? Tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto es promesa del Dios Padre para cada uno de nosotros. Así le decía, mire, yo estuve con Moisés, estaré contigo. Así como cuando usted y yo, antes de que le aceptáramos y le reconociéramos, veíamos su misericordia manifiesta, ahora mucho más, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros, el Señor está en nosotros y asimismo hará prosperar nuestros caminos. Colóquese sobre sus pies en esta mañana. Dele honra, honor, alabanza. Dígale, Señor, si usted ha sido edificado como yo he sido edificado en esta mañana, si usted ha sido entendido en lo que Dios le ha hablado y se ha encontrado algún límite en su mente, en su corazón, en su vida, hoy dígale, Señor, deshago y desecho todo límite, todo hábito, todo vicio, todo lo que me detenía, todo estancamiento. ¿Sabe? El Señor
en este cierre de temporada de avance, ha querido que su río fluya en cada uno de nosotros de manera viva, de manera justa, de manera poderosa. Y hoy usted y yo, como casa Restauración en la Estrella, queremos ese fluir de Dios en nuestras vidas, ese renovar de su llenura en nuestras vidas, que sea sin límites la manifestación de Dios para nuestras vidas, que ya no sea por lo que el otro dice, que ya no sea por lo que el sistema dice, que ya no sea por lo que mis ojos ven, sino por lo que Dios realmente quiere que acontezca en mi vida. Mi salud, mi bendición, mi provisión, la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento a través del cual seré edificado donde quiera que vaya, será por Él, no por los hombres. Será por su amor, será por su gracia, será por su poder. Por eso, dile, si tu límite era la falta de fe, tú dirás, Señor, hoy hago uso de mi medida de fe. Si tu límite era de escasez de visión, de sueños, dile, Señor, hoy extiendo mis estacas. Mi empresa será otro nivel. Mi proyecto será otro nivel. Señor, en la universidad, en el estudio, en el trabajo, en lo que haga, la obra de mis manos, serán a otro nivel. Porque tú estás conmigo, tú estás en mí. Ya no es tu presencia acompañándome, ya no es tu espíritu sobre mí, ya es tu espíritu en mí y tu presencia en mí. Me has permitido portar tu gloria, ser manifestante de tu gloria y de tu poder, Señor. Por eso mi hogar será renovado en ti. Señor, lo que me estancaba, vicios, hábitos, que me llevaban a hacer algo repetitivo, y eso se convirtió en una iniquidad. Hoy esa iniquidad, Señor, la desarraigo de mi vida. La falta de fe, la falta de perdón, la falta de gozo. Señor, que tu gozo vuelva a mí, que tu alegría vuelva a mí, que tu vida vuelva a mí, que tus fuerzas, el renovar de tus fuerzas sea en mí, Señor. Que seamos esa luz, Padre Celestial, que aunque el sistema compita, nosotros, tu gracia, tú en nosotros, Señor, seas manifiesto, seas verdad, seas luz. Sea prosperado donde quiera que estés, amado, amada. Sea renovado tu corazón herido y puesto un corazón nuevo de bendición, con sabiduría, con inteligencia espiritual. Sea un renovar de la mente en cada uno de nosotros. Sean los brazos de Dios abiertos siempre que estemos en debilidad, en angustia, en aflicción o aún en pecado. Correremos a ti, papá. Correremos a ti. Ordénale a tu mente y a tu alma que no somos lo que el sistema ni el adversario dice que somos. Somos lo que el Padre ha puesto. Somos reyes, sacerdotes, victoriosos. Somos vida, somos luz, somos la sal que le dará sazón a la vida y al entorno, al lugar donde estemos. Tu gracia en nosotros, tu vara y tu callado, Señor, sean las que nos infundan aliento, Señor, cada día. Sea tu mesa, Señor, preparada siempre delante de nuestros angustiadores, Señor, porque tú eres el Rey y a tu mesa nos sentamos, papá. Bendecimos a los que nos maldicen. Cuán difícil es decirlo para muchos, pero hoy en el renovar y en el vencer nuestros límites lo decimos. Bendecimos a quienes nos maldicen, bendecimos a quienes nos persiguen, a quienes nos odian, los bendecimos. Quienes nos han herido, los bendecimos, los amamos, amamos. A quienes nos han dañado, nos han herido, a los quienes nos han ofendido, los amamos. A quienes nos han abusado, los amamos. A quienes nos usan, los amamos. Quienes han levantado oraciones contrarias, los amamos. A todo aquel
que levanta calumnia o se atreve a ofenderle, diga: lo amamos, lo bendecimos, lo presentamos delante de ti, Señor. Buscamos nuestro socorro, Señor, y nuestro socorro viene de ti. Tú que has hecho todo para nuestras vidas. Aquí estamos, papá. En sus propias palabras, dile: Señor, hoy venzo este límite. Sea el límite que sea. Hayas que vencer lo que tengas que vencer. Hayas que romper lo que tengas que romper en tu vida, toda práctica. Eso que haces en secreto, donde crees que nadie te ve, ya papá te vio y está esperando que rompas ese límite, que venzas esa atadura, que venzas eso que te detiene, eso que te estanca, eso que ha creado hábitos. Hoy la libertad de nuestro Dios y Padre que mora en cada uno de nosotros se hace manifiesta, su gloria, su presencia, su amor y su unción rompe. Dice que la unción rompe los yugos. Hoy se rompe por la unción y la renovación del Padre en nuestras vidas todo yugo, toda atadura, ligaduras, todo lo que nos detenía, hoy se rompe en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Acéptelo, reconózcalo, no es porque yo se lo diga, sino porque usted use la unción de Dios, la unción que Dios le ha dado para que se rompa en su vida, en su hogar, en su familia, en su mente, en su corazón, en lo que hace, en su ministerio, en todo lo que emprenda, se rompa por la unción, los yugos, las ataduras, las raíces, las iniquidades, todo eso. Es lo único que, dice la palabra, que es lo único que lo rompe. Por eso es tan importante el renovar de su llenura, el renovar de su espíritu, el renovar de su unción, porque la necesitamos cada día para que se rompa, se deshaga, se deseche todo lo que no es bajo la voluntad de Dios. Dígaselo, 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 dígaselo. Este es nuestro momento en Él. Este es nuestro momento en Él. Este es nuestro momento en Él. Por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Rompa esos límites generacionales. Mire, la maldición dice, y está escrito que sigue hasta la tercera y cuarta, pero hoy nosotros decimos hasta esta se detiene esa maldición generacional. En los hijos, en los padres, hasta nuestra generación se detiene la maldición generacional. Hemos sabido sufrir, hemos visto las luchas, el dolor, el tormento, la escasez, las necesidades que traen las maldiciones generacionales, las ataduras, los yugos. Pero hoy usted y yo decimos hasta hoy los límites. Y hoy se rompe todo límite y se rompe todo lo que ha traído las maldiciones generacionales. Como padres muchas veces decimos, le daría a mis hijos lo que yo nunca tuve. Entonces dele libertad, dele sanidad, dele restauración, dele vida, porque lo demás físico, no solamente usted, sino que Él buscará la manera de tenerlo. Pero hay algo que usted y yo no lo tuvimos en su momento y hoy lo queremos compensar en nuestros hijos. Es por lo mismo, porque vivíamos y porque fuimos sujetos a una maldición de escasez, de pobreza, de ruina, de limitaciones. Y recuerden que está escrito que todo eso llega hasta el momento que usted y yo nos determinemos a cambiarlo, hasta la resurrección, hasta el resucitado, hasta el vivir a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos. Por eso es el Espíritu mismo obrando y ministrando a cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Espíritu Santo, muévete con libertad. Donde estás tú, amado Espíritu, hay libertad, por lo cual hoy, como ministro delegado para esta casa, amado Espíritu, yo te pido que seas obrando con poder y autoridad en cada uno de los que somos tu templo. Muévete con libertad, rómpase, séquese todo yugo, toda atadura. Rómpase toda cadena, guíanos a toda verdad en Cristo, amado Espíritu. Convéncenos, redargúyenos cada día. Háblanos, presenta todo lo que hoy hemos confesado y lo que se ha confesado de este lugar. Lo remitimos a Dios para que así Él mismo lo ponga
y lo separe de nosotros, cuán lejos está el oriente del occidente, y sea arrojado a lo más profundo de la mar, y sea así lavado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que antes y aquí llegamos a este lugar como rojos como el carmesí, pero nos vamos como blanca lana. Asimismo, seamos como aquel que va con estas vestiduras que el Padre nos ha dado en esta mañana, blancas y resplandecientes, y movámonos en la casa del carbonero y salgamos igual. Asimismo, como el Señor ha renovado nuestro calzado, vayamos a la casa del jabonero descalzos y no tropecemos o no caigamos, porque su amor y su presencia van en nosotros. Padre, te doy gracias en esta mañana por quienes nos oyen, amado Rey, en las diferentes naciones, en los diferentes lugares, por quienes estamos aquí, Señor, adorando y glorificando tu grandeza, tu poder y tu soberanía. Por aquellos que oirán, Señor, este mensaje. Por aquellos, Señor, que tú estás obrando, Padre Celestial, en las clínicas, en los hogares, donde quiera que estén, Señor. Enviamos una palabra de vida y bendición, de fortaleza sobre ellos. Y Padre, te presento, Señor, nuestras vidas como cuerpo vivo, como remanente tuyo, Señor, este momento, para que esta palabra que hoy tú has dado a nuestras vidas sea esa semilla que dé su fruto al 100%, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, la gracia, el favor y la misericordia de Él en nuestro amado Señor Jesucristo esté en este y todos los días en nuestras vidas, así como en nuestros hogares y donde quiera que vayamos. En el poderoso nombre que es sobre todo nombre, a Él todo honor, toda honra, y nosotros como pueblo le honramos con un fuerte aplauso a Cristo Jesús.